y vamos a empezar para que nos rinda el tiempito y empecemos. Vamos a hacer un ejercicio aquí entre todos. Entonces, ya como la sesión pasada vimos tablas sencillas, la creación de tablas, manejos, segmentaciones, pues recordarles que como pasó el día de ayer con la base, debemos en caso tal copiarla otra vez y pegarla en otro archivo. De pronto los archivos a veces vienen con unas versiones anteriores o a veces vienen dañados, entonces lo podemos hacer de esa manera. En esta sesión vamos a ver tablas dinámicas, campos calculados, vamos a ver segmentaciones en tablas dinámicas y vamos mirando el tiempo si alcanzamos a ver importar datos dinámicos, que la teníamos en la sesión 1, y si no, sería el primer tema que veríamos en la próxima sesión. Entonces, para empezar, las tablas dinámicas son también tablas y nos permite organizar la información, solo que como les dice su nombre, es dinámico, es más interactivo y nos permite como ya introducir funciones dentro de la tabla. Entonces ya no tenemos que realizar tanta formulación, sino que ya nos trae como todo compacto formulado. La tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir, analizar datos que permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos. Eh, digamos que vamos a ver cómo se componen las tablas para que tengamos claro como las partes de la tabla dinámica y luego hacemos un ejercicio. Acá podemos insertarlo igual que las tablas, como lo hicimos, insertar tablas, pero entonces en lugar de escoger tabla, vamos a colocar tabla dinámica. Es importante que siempre seleccionemos la primera opción. La segunda con el signo de interrogación es como unas tablas o unos formatos que nos sugiere Excel. Pero pues si yo quiero una tabla libre para yo poderla editar desde cero, uso esta. Si tal vez quiero mirar las sugerencias, puedo usar esta y Excel me va a decir como qué sugiere de acuerdo a los datos que tenemos. Pero pues la verdad me parece más complicado, es mejor ir desde cero para yo poder incluir los datos. Y esto es solo de práctica, practicar cómo incluirlos, como que primero lo más importante de la tabla dinámica es identificar qué quiero mostrar, qué quiero traer en la tabla, que quiero organizar. Entonces, primero estar claros qué es lo que queremos y ahí sí después lo empezamos a hacer con las tablas. Al crear la tabla dinámica, siempre nos va a salir un recuadro que es el rango, la tabla o el rango que yo quiero traer. Y también me dice si quiero una nueva hoja o una hoja de cálculo existente. Si quiero una hoja de cálculo existente, eh, puedo usar de pronto una hoja que ya tengo ahí o en la misma hoja, pero yo siempre recomiendo una nueva hoja para que sea para que sea más fácil el manejo y no haya tanto desorden. Deme un momentico. Entonces, primero vamos a crearla. Siempre es como insertar la tabla, siempre nos vamos a ubicar en la base, insertar tabla dinámica y luego aquí nos va a aparecer la opción de crear la tabla, donde qué rango tengo y dónde la voy a crear. ¿Listo? Y ahorita hacemos el ejemplo, solo estamos explicando la teoría. Acá es importante que cuando creamos nos va a aparecer esto en la parte derecha, que son todos los campos que yo tengo creados, los que están en mi tablita, y aquí me sale un cuadrante que me va a decir qué filtros voy a tomar, qué datos voy a poner en columnas, qué datos voy a poner en filas y qué valores voy a traer. ¿Listo? Este cuadrante aquí nos permite, digamos que yo puedo traer aquí mis opciones, mis campos que creé en la tablita para que de esta manera se organice. Acá, digamos que los valores, siempre cuando quiero que haga operaciones o me traiga valores, va a estar ubicado acá. Las filas y la columna van a ser campos que me permite organizarlo, ya sean filas o columnas, y los filtros son como listas desplegables. Yo puedo traer un campo y hacer una lista desplegable y puedo seleccionarlo para que mi tabla pues se pueda filtrar de acuerdo a criterios. Son como filtros más sencillos. Luego vienen las segmentaciones, que es un poco más avanzado, pero funcionan igual. ¿Listo?
Si quieren, hagamos el ejemplo y ya cuando estemos ahí vemos las siguientes, que esas son un poquito más difíciles de entender así con teoría. Vamos a empezar con el 1, 2 y 3, que son los más sencillos. Yo voy a tomar aquí mi base. Voy a borrar esta. Miremos qué tenemos acá. Listo. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi base, que es esta, ¿cierto? La de colorcitos que vimos en la primera sesión. Y quiero hacer una tabla dinámica. Entonces, ¿qué hago? Hago clic sobre los datos. Aquí, como les mostraba, podemos insertarla en tablas dinámicas o podemos usar Control TV. Control TV. Ay, miren que aquí me selecciono toda esta tabla y yo quiero es crear solo esta. Listo. Ay, pero me la creo como tabla. Control TV. ¿Cuánto aquí cambio? Acá le doy insertar. Insertar. Ustedes les va a salir tabla acá. ¿Listo? Tabla dinámica. Esta es la tabla dinámica recomendada, que es un signo de interrogación. Y esta es la tablita que vimos la sesión pasada. ¿Listo? Tabla dinámica, siempre le vamos a dar clic. Les va a aparecer este. Esto no sale a nosotros, es por otro tema que tenemos acá, pero solo les debe salir esta opción, tabla dinámica. Entonces, como aquí en el dibujito les debería aparecer así. Tabla dinámica, tablas dinámicas recomendadas y tablas sencillas. Entonces vamos a darle clic en tablas dinámicas. Si yo le doy una tabla dinámica recomendada, seleccionemos aquí esto. Recomendada me va a decir, aquí está creado, sí. Miren, si yo le hago aquí clic, me sale como una sugerencia. Entonces, suma de costo por bodega, entonces me la suma por bodega. O de pronto quiero ver la cantidad de líneas por bodega, suma de costo por material. Aquí en el título sale que representa suma de mes por bodega. Digamos que aquí me hace una sugerencia, pero pues yo no quiero que me traiga eso. Yo quiero una desde cero, entonces vamos a incluir tabla dinámica. Y nos sale nuestro cuadrito. Entonces aquí dice qué rango voy a tomar, entonces yo voy a tomar este rango. Yo puedo tomar este rango o puedo tomarlo por columnas. En caso tal que quiera agregar más datos, se me va a ir actualizando. Si yo solo agrego este ranguito y agrego más columnas, más datos, tengo que volver a ajustar el rango. ¿Listo? Entonces, aquí vemos si se crea una nueva hoja o una hoja de cálculo existente. Vamos a crear una nueva hoja de aceptar. Y ahí me creo una nueva hoja. Listo. Ya cuando tengo creada mi nueva hoja, siempre cuando lo creo me va a aparecer este gráfico que representa que tengo creada una tabla dinámica. O bueno, que aquí puedo traer mis datos de tabla dinámica. Los campos que yo les mostraba hasta la parte derecha y me va a traer qué campos tengo en mi tabla que corresponden a estos, que es mes, material, bodega, cantidad y costo. Acá abajo tengo el cuadrante que les mostré, filtros, columnas, filas y valores. ¿Listo? Entonces así se crea una tabla dinámica desde cero. Ya tengo creada aquí como mi espacio. Ahora voy a traer los datos. Entonces digamos que aquí para esto quiero ver por mes y por material la cantidad, sumar la cantidad. ¿Listo? Entonces voy a traer mi cantidad. Como quiero que haga una suma de la cantidad, voy a traerlo en valores. Si esto es digamos que es un campo numérico, siempre la operación que me va a traer es suma. Si es un campo de texto, me va a traer la operación recuento. Pero yo puedo editarlo. Voy a agrandarlos un poquito para que vean, más fácil. Entonces aquí está suma de cantidad. ¿Listo? Aquí me está sumando todos los datos. Si yo aquí hago mi sumita de la cantidad, me va a dar 267. Aquí me coincide mi tabla dinámica. Listo, es la cantidad. Pero yo quiero verlo por mes y por material. Entonces yo puedo organizarlo como quiera. Yo puedo decir que quiero verlo por mes, lo arrastro en el campo que quiero. Entonces, digamos, yo lo quiero en filas el mes y el material también lo quiero en filas. ¿Listo? Aquí lo voy arrastrando. En esos campos de tabla dinámica me aparece un chulito y como en negrita los campos que ya estoy usando aquí en mis cuadrantes. Eso quiere decir que yo los estoy usando. Digamos que aquí, si ya no quiero usar uno, le saco así manual,
los acá. O si yo le quito el chulito, también me lo desactiva. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo quise ver mes y material y cantidad. Entonces aquí me trae como un resumen. El mes fue, digamos que en el mes 1 fueron 46, así fue por cada material. El mes 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? También digo, no, yo prefiero verlo por columnas. Entonces puedo hacerlo así, que se vea el material y el mes por columnas, que de pronto puede ser un poco más fácil a la vista para identificarlo. ¿Listo? Así yo puedo tener mi base, mi tabla dinámica de una forma más organizada. Digamos que es diferente ver mis datos de esta manera que verlos así todos en una lista. Pues porque no puedo verificar, analizar o comprobar patrones o tendencias. En cambio, en una tabla dinámica sí lo puedo hacer. Digamos que aquí yo puedo decir, este cliente, este mes no me compró, el mes más alto fue este, o perdón, este material es el que en este mes no, no hubo. Mes 3 fue donde más materiales despachamos. El material más que más se despacha es este. Es más fácil de identificar con una tabla dinámica. ¿Listo? Por ahora, ¿tienen alguna duda hasta acá con la creación? Volvemos a repetir, revisamos o podemos seguir. Es importante que tengamos claro cómo se crea, cómo agregamos datos. Listo. Ah, miren, por ejemplo, yo aquí seleccioné uno que no tiene material y por eso me sale aquí en blanco. Si, por ejemplo, yo le quiero poner un material, entonces, por ejemplo, aquí es este. Le digo, no, es que aquí me falta un dato y es material 3. ¿Listo? Para que pueda verlo en mi tabla, tengo que actualizarla. Hay dos maneras de actualizarla. Le doy clic derecho, actualizar, o en datos puedo colocar actualizar. Acá en datos, consultas y conexiones, puedo dar actualizar o actualizar todo. Si tengo más tablas, si de pronto hice varias tablas con esta base y quiero que todas actualicen, lo puedo hacer acá. Aquí le doy actualizar todo y miren que se actualiza. Entonces ya no me sale en blanco, sino que lo suma. En este caso, como es operación suma, lo suma en ese campo. ¿Listo? Entonces aquí ya vimos cómo crear la tabla dinámica, los tres campos más importantes. Ahora quiero que veamos algo como de más de forma. Entonces aquí en el punto 4 nos dice que podemos quitar o mostrar algunas opciones de la tabla dinámica. Siempre para activar opciones de tabla dinámica tengo que estar sobre la tabla. Si estoy afuera, miren que se me desactivan todas las opciones que están acá y acá arribita. Si yo salgo, ya no están. Listo. Entonces aquí nosotros encontramos en análisis de tabla dinámica, tal vez a algunos les aparezca en otra pestaña. Esto creo que con la actualización de este Excel, de este Office, me aparece en otra pestaña. Yo recuerdo que en algunas opciones me aparecían dentro de datos o, ahí sí, les debo en cuál estaba, pero les va a aparecer unas funciones y siempre les va a aparecer en una opción al final este que se llama mostrar. Mostrar nos dice si queremos ver estas opciones o no. Entonces, miren, por ejemplo, dice mostrar, todas las tengo activas y por eso todas las estoy visualizando. Si no quiero verlas, entonces, por ejemplo, no quiero ver la lista de campos. Al quitarlas, si estoy, digamos que si estoy fuera de la tabla, no me aparece. Si estoy sobre la tabla, antes me aparecía mi lista de campos. Ahora no quiero que aparezca, entonces lo puedo quitar por aquí. Mostrar y miren que ya no está sombreado, o sea, no está apareciendo. Si la quiero activar, puedo hacerlo desde mostrar y lo activo acá. O también con clic derecho, miren que aquí dice ocultar lista de campos o mostrar lista de campos. ¿Listo? La puedo activar con clic derecho, mostrar u ocultar, siempre sobre la tabla dinámica o en tablas dinámicas, mostrar. ¿Listo? También me dice quitar botones. Entonces, al yo quitar los botones, me va a quitar algunos botones de la tabla. Esto nos va a hacer mucho cuando veamos gráficos dinámicos porque nos va a traer filtros dentro de la gráfica. Entonces, esto nos ayuda a que se quiten los botones o que aparezcan. ¿Listo? Y aquí también tenemos encabezado de campo.
Miren que me quita los encabezados. Entonces, cuando lo tenía, dice etiquetas de fila, etiquetas de columna. Si yo se lo quito, ya no me va a aparecer. ¿Listo? Esto es más como de diseño. Muchas veces cuando nosotros estamos revisando una tabla y le hacemos clic sobre la tabla, me aparece este campo y yo no quiero que se vea porque quiero organizarlo. Entonces, clic derecho, ocultar o mostrar o también en tablas dinámicas, mostrar. ¿Listo? Así ocultamos o mostramos algunas opciones de mis tablas dinámicas, que también lo podemos encontrar con el clic derecho. Hay otra opción que yo puedo configurar el campo de una tabla. Entonces yo hago clic sobre el campo y aquí dice configuración de campo con clic derecho. Y aquí me salen como las configuraciones. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, es como más de diseño. Entonces yo quiero que se muestre, que se repitan etiquetas. Esto pasa mucho cuando tengo datos repetidos. Entonces ya les muestro cómo podría ser. Miren. Si yo tengo acá, bueno, yo tengo acá incluir material, bodega y mes, ¿cierto? Lo que hice fue traerlo. Si de pronto yo quiero invertir el orden, lo que hago es arrastrarlo y me aseguro que primero aparezca bodega y luego material. ¿Listo? Yo aquí, si se dan cuenta, me parece como con esta estructura, pero también puedo ajustar la estructura y esto lo hago con diseño. Acá hay muchas maneras de presentar la tabla dinámica. Entonces, en diseño es donde vamos a encontrar toda la estructura, el diseño, cómo quiero que se vea, y es muy similar a las tablas sencillas. No sé si recuerdan que podíamos quitar, incluir, en las tablas podíamos incluir los totales, aquí también podemos, siempre aparece el total, pero se los podemos quitar. Entonces aquí vamos a ver un poquito más del diseño y ya luego pasamos a formatos y operaciones en la tabla. Es importante que si tienen alguna duda, vayan escribiendo y lo vamos resolviendo, porque vamos a ir explicando más cosas y después para devolvernos, pues es mejor ir aclarándolas así de a poquitos. Aquí en estilos de tablas dinámicas, pues a mí siempre me sale esta azulita, pero yo puedo escoger cualquiera. Entonces le doy aquí en más y me sale todos los estilos que me sugiere eh, Excel. Igual que las segmentaciones, yo puedo crear una nueva y la coloco acá, no hay problema. Pero pues ahorita no vamos a crear ninguna nueva, vamos a tomar alguna. Entonces yo voy a tomar esta para que se vea más la letra. Listo. Entonces se dan cuenta, aquí le doy otro formato, le quito las líneas, aquí resalta como la primera categoría y la segunda no. ¿Listo? Aquí es como para seleccionar el tipo, digamos que yo puedo seleccionar otro, me gusta más el negro como se ve, aquí me gusta más que seleccione esto, bueno, ahí ya depende como del gusto y cómo quiera presentarse la información. En esta parte yo puedo colocar para que me aparezcan los encabezados o para quitarlos, que aparezcan con colores. También puedo colocarle que las filas y las columnas tengan bandas, ya es más como el diseño que quiero presentar. Yo voy a dejarlo igualito. Aquí vamos a encontrar unas funciones que son también de diseño, pero incluyen cálculos. Entonces, en subtotales, a mí me sale no mostrar subtotales, mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo o mostrar todos los subtotales en la parte superior del grupo. Estos subtotales funcionan cuando tenemos varios campos dentro de otro. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo material y bodega. O sea, bodega está dentro de material. Entonces, aquí va a haber un subtotal. Y al final vamos a tener un total. Si solo tuviéramos aquí, por ejemplo, que quiero sacar material, solo tuviera bodega, pues aquí no hay subtotal porque acá tengo mis datos y tengo un total. ¿Listo? En este caso voy a dejarlo así, aquí habría un subtotal. Entonces aquí dice no mostrar subtotales. Si le doy clic, miren que se borran los subtotales aquí de cada material. Esta tabla me trae así. Hay algunas tablas que automáticamente no traen subtotales. Y si yo quiero que se vean, entonces puedo colocarle, mostrar todos los subtotales en la parte inferior. Entonces miren que aquí me creo una línea que dice total material 1 y está como el subtotal. También puedo decir que me aparezca en la parte superior, que era como lo tenía antes. Entonces en subtotales encontramos tres opciones. No mostrar subtotales, mostrarlos en la parte inferior o en la parte superior. ¿Listo? Aquí siempre estamos manejando una operación de suma, entonces siempre me va a traer la suma. Pero, por ejemplo, si yo quiero que me traiga promedio, me traiga otras operaciones que están acá,
tienen que aparecer aquí, ahorita se las muestro, me va a traer esos subtotales, más o menos como lo que vimos ayer con la función subtotales. La diferencia es que yo no tengo que digitar la función, sino que automáticamente la activo desde acá, que lo hace más fácil. La otra opción se llama totales. Entonces dice totales generales. Quiero que los ubiquen en la tabla. El total general de las columnas es este, que si vemos es, por ejemplo, la suma de todo lo que está en la columna. El total general de las filas son estos. ¿Listo? Que es como la suma de mis subtotales, que sería si yo sumo estos subtotales, me va a dar 46. O es sumar los datos, da lo mismo. ¿Listo? Pero tal vez yo no quiero que me aparezca el total general, yo quiero solo que me aparezca mi tablita. Entonces yo puedo quitarlos o dejar de pronto solo filas, solo columnas, ya depende. Entonces digamos, aquí en esta tabla tenemos activado el total de filas y total de columnas. Voy a desactivarlo. Entonces aquí desactivar para filas y columnas. Entonces miren que al desactivarlo ya no me aparecen las filas ni las columnas. ¿Listo? Aquí pues digamos que como que fuera de la tabla no me sale la opción. Siempre tengo que estar sobre la tabla dinámica. Diseño, totales. Digamos que yo quiero que me aparezca solo para filas. Entonces, voy a bajar para que lo veamos. Si yo lo activo, solo me va a aparecer para las filas. ¿Listo? Y por ejemplo, no quiero totales, ahora quiero activar para columnas. Entonces me aparece. ¿Listo? O de pronto lo tenía así y ahora quiero que me aparezca para ambos, entonces activar para filas y columnas. ¿Listo? Ahí ya depende cómo queramos hacerlo. Lo podemos hacer desde diseño. También podemos hacerlo aquí con clic derecho. Si se dan cuenta, yo me paro sobre un campo. Entonces, por ejemplo, materiales. Y aquí le digo quitar subtotal. También puedo hacerlo de esta manera. Lo puedo hacer clic derecho, quitar o incluir. ¿Listo? O lo puedo hacer acá. Estos totales también lo podemos hacer con clic derecho, pero lo hacemos en opciones de tabla dinámica. Y aquí hay una opción que se llama totales y filtros. Entonces aquí dice mostrar totales generales de las filas, las columnas. Entonces aquí las puedo quitar o incluir. ¿Listo? Es lo mismo como hacerlo acá. Solo que una es con clic derecho y la otra es en diseño. Aquí ya vemos como el tema de cálculos en totales y subtotales. Ahora vamos a ver el diseño de informe. Entonces aquí podemos mostrarlo de diferentes formas. Aquí ya tenemos como una estructura, pero vamos a empezar a mirar cada uno. Entonces dice mostrar en formato compacto. Si yo le doy clic, me aparece este. Este es mi formato compacto, que aparezca de esta manera. Los subtotales en la parte, digamos que la primera categoría, en la parte inferior la otra categoría. Si yo no quiero que se vea una categoría, digamos yo quiero ocultar la información de la primera categoría, le doy clic en el menos y miren que no me aparece la información, solo me aparece como el resumen. Si la quiero volver a mostrar, otra vez acá. O en clic derecho, acá se llama expander o contraer. Entonces yo le digo contraer, me la contrae, que es como, como el menos, o expandir, y es como si le diéramos al más. ¿Listo? Ahorita estamos con un diseño compacto. Si queremos como un formato de esquema, le damos clic y miren que cambia. Entonces ya no es compacto que me aparezca todo en la primera columna, sino que cada vez que yo agregue una categoría se va a agregar en una columna nueva. Entonces aquí va a estar materiales, aquí va a estar bodega y aquí pues están los meses porque los tengo en columnas y no en filas. ¿Listo? Este es el diseño en esquema, el anterior al compacto. Luego lo podemos mostrar en forma tabular. Entonces miren que forma tabular cambia un poco. Antes lo teníamos con el subtotal separado. Si activo tabular, miren que queda como si fuera una tablita. Me aparece aquí los datos. Luego la segunda categoría, como si tuviera una tabla parecida a esta. ¿Listo? Esta es mi forma tabular. Acá son los tres esquemas que vemos. Entonces, compacto en esquema o tabular. En este caso vamos a dejarlo tabular. Quiero mostrarles algo. Acá en opción me dice repetir todas las etiquetas de los elementos. Si yo le doy clic, miren que me repite aquí donde estaba vacío. Porque aquí tenemos material 1 para bodega 1, para bodega 2 y para bodega 3. Entonces me lo repite. Yo aquí puedo activarlo porque de pronto para hacer mi análisis o para traer información necesito dejarlo así. Entonces lo puedo traer de esta manera. Si yo no quiero que aparezca así,
le puedo decir no repetir etiquetas de elementos y vuelve como al diseño anterior. Esto es lo que yo les estaba mostrando cuando hacíamos clic derecho y sale opciones, configuración de campo, perdón. Y aquí en diseño e impresión decía repetir etiquetas del evento. Si yo le doy clic acá, me lo repite. Prácticamente todo lo que vemos aquí en diseño también lo vamos a encontrar en clic derecho, en configuración de campo o en opciones de tabla dinámica. ¿Listo? En estas dos opciones vamos a encontrar lo mismo que está acá. Ya pues depende si yo quiero ingresar por acá o por el otro lado. Ahora vamos a ver filas en blanco. Entonces yo puedo insertar filas en blanco después de cada elemento. Entonces miren que lo separa, como que me dice después del total, después de cada material, de cada categoría lo voy separando. O quitarlas. Esto ya depende cómo queramos visualizarlo. Este es el tema de diseño, cómo ver la tablita dinámica y cómo ajustarla. No sé si hasta aquí tengamos dudas con el tema del diseño de la tabla dinámica. O por ahora vamos bien todos claritos. Listo. Entonces, continuemos. Listo. Entonces, por ahora todos vamos bien, vamos a continuar. Ya vimos el tema del diseño. Ahora quiero ver el tema de los formatos de los textos. Entonces, aquí me dice suma de la cantidad. Ah, bueno, es importante algo. Si yo en la tabla digo, no, es que esto no es cantidad, esto es stock, y le cambio el título, quiero que vean esto, yo le cambio el título a stock. Cuando yo actualice mi tabla, no me va a traer nada porque le cambié el nombre. Entonces aquí la tabla siempre pues estaba reconociendo cantidad y en este caso lo cambia a stock. Entonces si yo cambio algún título de mi tabla dinámica, siempre debo actualizarlo, tener en cuenta que si lo cambio, mis tablas se van a modificar. En este caso no me está trayendo nada. Entonces otra vez vuelvo a agregarlo. ¿Listo? Otra cosa muy importante en las tablas dinámicas es que siempre deben haber títulos encabezados. Si yo en mi tabla no tengo un encabezado, no me la deja generar. Entonces les voy a mostrar rápidamente. Voy a seleccionar de aquí a acá. Yo estoy seleccionando la F que no tiene título. Si yo inserto una tabla dinámica, bueno, acá, bueno, miren, acá no me incluyo el último texto. Me incluyo hasta costo. Porque las tablas dinámicas deben tener un encabezado. Si yo, por ejemplo, hubiera incluido aquí otra columna y pongámosle columna G, y yo la creo acá, así. La tabla dinámica no me la deja crear. ¿Sí bien? O sea, como que me deja seleccionarlo y cuando lo voy a crear me dice que no porque siempre va a haber un nombre o un encabezado creado. Si no ingreso un encabezado, no es válido. Entonces recuerden siempre que deben tener encabezados en los rangos para poder crear la tabla dinámica. ¿Listo? En el anterior caso, como yo seleccioné, lo que hizo fue excluir la última porque no tenía título, pero acá como tengo otra al final, o sea que tengo estas con encabezado, esta no y esta así, me generó este error. ¿Listo? Entonces, muy importante que siempre lo creemos con encabezados. Listo. Entonces, vamos a ver el tema de formatos. Eh, Acá está la suma del stock. En este caso, le actualizamos el título y le pusimos stock. Pero de pronto yo no quiero ver la suma, yo quiero ver es otra operación. Entonces le hago clic acá y aquí me dice configuración de campo de valor. Listo. Y aquí me salen estas opciones. Suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, producto, contar números, desviaciones, variaciones. Bueno, acá me salen muchas opciones. Yo la verdad uso solo es como suma, recuento y promedio. No utilizo más opciones de acá. Entonces aquí de pronto yo quiero ver es el promedio. Este promedio es promedio lineal. Lo que hace es sumar los datos y lo divide por la cantidad de líneas. ¿Listo? Entonces aquí yo le doy clic a promedio.
También otra cosa que podemos hacer es colocarle un formato. Entonces aquí mismo, si se dan cuenta, dice formato de número y yo le puedo dar un formato de número. Entonces yo quiero, por ejemplo, que me aparezca el número, que me aparezca con punticos, en decimales y si es negativo, que me aparezca rojo. ¿Listo? Y aceptar. Entonces miren que aquí me va a sacar es el promedio. Y el promedio es, como les digo, suma la cantidad y la divide por las líneas que hay. ¿Listo? De pronto no, yo sí quiero es la suma. Entonces otra vez configuración, suma. ¿Listo? Y siempre acá si queremos darle un formato, lo podemos hacer acá. Si de pronto es de costo, que tiene una moneda, lo puedo hacer por aquí. O de pronto, y aquí puedo agregarle el símbolo, que no sea peso, sino otra moneda, lo puedo hacer acá. ¿Listo? Esto lo puedo hacer de esta manera aquí en mi archivo. Como esto es una cantidad, pues no le vamos a poner signo pesos porque eso pues es para tema de dinero. También desde mi configuración de campo, voy a hacerle aquí aceptar para que me aparezca la suma. Aquí, ¿por qué esto no cambió? Porque en nuestra base solo tenemos un dato que corresponde a bodega material, solo uno, digamos, uno de bodega material, material 1, bodega 1 en el mes 1, solo hay un dato. Entonces, pues cogió 10 dividido 1, me da lo mismo. En el total sí varía, pues porque va a tener más líneas. Listo, el promedio. La suma, pues sigue siendo la misma acá. Estas es como las operaciones. Mostrar valores como. Acá yo puedo hacer unos cálculos. Entonces yo puedo decir que me muestre un porcentaje, unas diferencias, clasificarlo. Entonces, por ejemplo, digo, muéstrame un porcentaje del total general. Entonces aquí me va a traer el porcentaje. Entonces aquí me dice, esto me suma el 19,85. O sea, el material 1 pesa 19,85 en el total. Y cada bodega pesa esto. ¿Listo? Eso es como un porcentaje. Si quiero verlos más como tema porcentual y no por cantidad, lo puedo sacar por acá. Si tal vez quiero solo ver los números, entonces otra vez mostrar valores como y le colocamos sin cálculo. Aquí tenemos muchas operaciones, puedo ponerle un porcentaje, acá es general, acá por filas principales. Eso ya depende de cómo queramos que salga el porcentaje. ¿Listo? Que también es importante cuando se nos piden porcentajes de cómo participa algo en una tabla, lo podemos sacar por acá, sin necesidad de ir a hacer el porcentaje manualmente. Listo. Hasta acá, ¿cómo vamos con el tema de las operaciones? No sé si tengan alguna duda o vamos bien. Listo, aquí ya vimos como el tema de los formatos y el tema aquí de cómo entrar a la configuración de campo y opciones de tabla dinámica. Algo que también podemos hacer que no les mostré en la tabla dinámica es cuando vemos la tabla en configuración, perdón, en opciones de tabla dinámica, hay muchas opciones que puedo encontrar. Digamos que aquí yo puedo decir diseño y formato. Si yo aplico un campo calculado o aplico que hay una operación y me genera error, puedo colocarle que aquí para valores erróneos mostrar y yo pues le dejo vacío, pero no puede poner cualquier dato que le muestre. ¿Listo? Aquí pues los totales y filtros como lo vimos. Aquí en mostrar podemos, es también como lo vimos en el diseño, que lo muestre como diseño de tabla clásica, en esquema. Es un tema de impresión. Aquí de datos, si digamos yo actualizo la base, en mi tabla dinámica me va a traer los datos que tenía inicialmente. Si yo, por ejemplo, le cambio, ya no quiero que aparezca mat 1, mat 2, mat 3, sino quiero que aparezca material 1, material 2. Al yo actualizarlo en mi base, cambiarlo en mi base y luego actualizar la tabla dinámica tiene como una memoria. Entonces va a recordar los datos anteriores como lo tenía clasificado y los datos nuevos. Claramente, si yo filtro los datos anteriores, me va a traer 0 porque mi base no existe. Pero aquí en datos yo puedo darle aquí como número de elementos que desea conservar por campo. Siempre sale automático, entonces siempre los va a recordar. Si yo no quiero que los recuerde, los puedo hacer ninguno. Esto es muy útil. Voy a dejarlo en automático para el ejercicio de segmentación. Esto es muy útil cuando tenemos segmentaciones. Porque si la tabla tiene memoria y recuerda datos que yo puse anteriormente y luego los borré, en la segmentación me van a aparecer. Seguramente me salen datos que ya no uso y pues para filtrarlos va a ser un poco más difícil. ¿Listo? Caro,
Qué pena. Juan nos pregunta que qué función tiene darle doble clic a una celda dentro de una tabla dinámica. Ok, ya les muestro cómo. Aquí voy a cancelar. Si yo le doy clic a una celda que sea de valores, no que sea, digamos, acá, si yo le doy clic acá, no me va a salir nada. Miren que si yo le doy clic a un campo que tengo acá, me sale esto. Si yo le doy clic, por ejemplo, a este, me minimiza o me lo expande. Si yo le doy un número que esté en valores, me va a traer en una hoja los datos. Entonces, por ejemplo, yo le doy acá en el total general de la bodega 1, el material 1. Y si le doy clic, me va a traer la tablita con esta información. Cómo está compuesta la tabla con todos los campos correspondientes a esta información. Si yo tuviera muchas más columnas, me va a traer todas las columnas. ¿Listo? Que esto de pronto cuando yo tengo una tabla dinámica y tengo dudas de cómo está compuesto este dato, le puedo hacer doble clic y me trae como la tablita, cómo está compuesto eso. Digamos que aquí yo no estoy trayendo el costo y aquí también me lo trae. Me va a traer todas las columnas. ¿Listo? Y siempre me lo trae en una hoja nueva. Listo. En mi tabla también yo puedo hacer filtros, que era lo que les mostraba, y esto lo puedo ubicar en la parte superior. Entonces, digamos que yo no quiero que aparezca aquí la bodega, sino quiero que filtrarla. Entonces, aquí yo tengo mi bodega en la parte superior. Voy a cambiar el diseño para que sea un poquito aquí más claro. Listo. Entonces, aquí tengo mi bodega y de pronto aquí tengo todo el resumen, la cantidad por material y por mes. Pero entonces de pronto yo digo, no, yo quiero ver la bodega uno nomás. Entonces doy clic aquí en mi lista desplegable, selecciono solo la bodega, digamos, uno, y me hace como el resumen de esto. De pronto quiero ver la bodega 1 y 2, entonces me hace el resumen. ¿Listo? Y así con cada uno. Aquí puedo manejar filtros y me deja dar la información de acuerdo al filtro que yo quiero. ¿Listo? Aquí es donde puedo incluir la segmentación. Entonces, por ejemplo, yo quiero agregar una tabla que se me vea aquí el material, pero aparte quiero que me aparezcan las bodegas. Esto va a quitar aquí este filtro. El filtro siempre sale en la parte superior. ¿Listo? Si yo agrego filtros, muchos filtros me van a seguir apareciendo en la parte superior y mi tabla se va moviendo hacia abajo. Si yo tengo otra tabla arriba, es importante que creemos nuevas filas o nuevos espacios para que la tabla siga alimentándose y creando estos campos. De pronto yo quiero usar una de tablas y otra de bodegas. ¿Listo? Yo puedo volver a crearla así como les mostré o puedo copiar la tabla asegurándome que seleccione todas. Si tuviera un filtro, también debo seleccionar el filtro. La selecciono, le doy control C, control V. Y aquí estoy duplicando la tabla. Esto lo podemos hacer o si no nos sentimos cómodos, podemos seleccionar el rango y podemos insertarlo como la tabla dinámica y la construimos originalmente. Si yo aquí hice algunos ajustes, si yo le ajusté el formato, el diseño, si le coloqué un campo calculado que ya lo vamos a ver, yo sugiero que la copien y la peguen para que traiga todo lo que hemos hecho en esta tabla, porque si la hacemos desde cero debemos volver a crear campos, formatos, diseño. Entonces, pues, si la quieren igualita, yo sugiero que lo hagan así. Entonces, por ejemplo, yo quiero que sea la bodega. Entonces, aquí como ven, está el material y la bodega. Voy a quitar esto. Así para que podamos ver las dos. Listo. Entonces, yo la tengo dos tablas, donde una veo bodega y otra veo material, pero las dos son de la misma tabla dinámica. ¿Listo? Aquí es donde vamos a hacer insertar segmentación. Entonces, esto lo hacemos en análisis de tabla dinámica, insertar segmentación de datos. ¿Listo? Entonces aquí ya pronto yo quiero hacerlo por mes, material y bodega. Vamos a traer los tres. Y me trae mi segmentación, como la vimos ayer. Listo. Voy a editarlo así rápido para que me salgan todos. Eso es lo que yo les decía, por ejemplo, aquí, ¿se acuerdan que cuando hicimos la tablita, antes un dato estaba en blanco y luego lo ajustamos? Miren que aquí esto tiene memoria, entonces me trae el en blanco. Que es que si yo no quiero que me traigas en blanco, sino que me traiga todos los que aparecen vigentes, yo puedo hacerle clic derecho a la tabla
quiero que vean aquí que está en blanco. Cambiarlo aquí, que a mí me gusta más así como que salga negrito. Que se vea más oscurito para identificarlo. Entonces, miren, aquí sale, si yo le clic en blanco, no me va a salir nada. ¿Listo? Aquí como yo creé esta segmentación, miren que yo le hice el filtro, me va a hacer el filtro aquí en la tablita. Entonces voy a borrarlo y voy a decirle opciones de tabla dinámica. Y aquí en datos le digo ninguno y aceptar. Y cuando actualice, me va a borrar. Si ven que lo quitó, o sea, como que borró la memoria. Aquí lo vamos a hacer igual. Opciones de tabla dinámica, datos y ninguno. Como yo la copié y pegué, entonces tomó la misma opción. ¿Listo? Digamos que aquí yo quiero filtrar bodega 1. Entonces me hace el filtro la bodega 1 y me muestra por materiales y mes. Bodega 2, bodega 3. ¿Listo? Borro mi filtro. Así lo quiero hacer. En este caso, si se dan cuenta, estas segmentaciones solo se está aplicando para la tabla de arriba. Yo puedo hacer conexiones de filtros con tablas cuando mi base es la misma. Si yo tengo bases diferentes, no las puedo unir. ¿Y cómo las puedo unir? Primero creo la segmentación, me voy a segmentación y aquí hay una opción que se llama conexiones de informe. Entonces aquí me dice, mire, acá usted tiene otra tabla, pero esta segmentación solo está conectada a una tabla. Si yo quiero conectarla a la otra, le hago clic a la otra, miren que apareció chulitos, y aceptar. Esta segmentación me conectó a estas dos tablas, pero también es porque las dos tablas pertenecen a una misma base. Aquí hago conexiones de informe, también quiero que me quede para las dos. Aquí conexiones de informe para las dos. Listo. Como ya las conecté, entonces yo puedo hacer filtros. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver el mes 1 y miren que me cambie las dos. Quiero ver la bodega 1, entonces me ajusta las dos. Material 1, entonces me va cambiando las dos. Y miren que los datos dan los mismos en los totales. Así conecto yo dos segmentaciones. Bueno, segmentaciones con tablas. Yo puedo tener estas 2, 3, 4, las tablas que yo quiera. Lo más importante es que siempre estén en la misma base. Y que siempre tengamos todo el rango seleccionado. En este caso yo les había mostrado que yo seleccioné solo el ranguito que aparece acá. Si yo agrego más datos, por ejemplo, yo digo, acá mes 7, material 1, en la bodega 1 fueron 3 y un costo de 30. Aquí me lo estoy inventando. Yo quiero agregarlo en mi tabla dinámica. Yo aquí lo puedo hacer en análisis de tabla dinámica, cambiar orígenes de datos o creo que a ustedes les debe aparecer como en datos, cambiar origen de datos, pero siempre seleccionando la tabla dinámica. Cambiar origen de datos, entonces yo quiero incluirlo. Si yo lo voy a incluir, pues selecciono de nuevo el rango. ¿Listo? Aquí lo doy a aceptar. Es importante que cuando tengamos segmentaciones, digamos que personalmente yo sugiero que seleccionemos toda la columna, porque al momento de seleccionar una segmentación que esté conectada a más de una tabla, me va a salir este error. Dice que yo no puedo cambiar el rango de esta manera porque tengo más controladores o filtros conectados. Entonces, digamos que si solo tuviera una segmentación en una tabla, no pasa nada, puedo cambiarlo. Pero como tengo dos tablas conectadas y pues yo al modificar un rango de una y la otra no, no me genera esto. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo desconectar la tabla y solo dejarla una. Aquí, eso, desconecto. La dejo solo a una y modifico mi rango. Entonces, como yo les decía, puedo cambiarlo. Entonces, digamos, cambiar origen y quiero seleccionarlo mejor por columnas para que en un futuro, si sigo agregando datos, no tenga que estar seleccionando esta tabla. ¿Listo? Y aceptar. Y miren que sí me dejó hacer el cambio. Ahora voy a hacer la otra tabla, voy a hacer lo mismo. Entonces, clic en la tabla, tabla dinámica, cambiar origen de datos. Y voy a seleccionar también las columnas. Caro, ¿Listo? una Y pregunta. aceptar. Jorge nos dice que si la herramienta actualizar no aplica para eso. No, porque si yo le doy a actualizar, me actualiza lo que yo tengo dentro de la base o el rango que seleccioné. Como yo anteriormente seleccioné hasta acá, la opción actualizar me va a actualizar es lo que yo seleccioné, no me va a agregar nuevas líneas ni nuevas columnas. Para eso tengo que modificar el origen de los datos.
Porque una cosa es actualizar los datos de mi rango y otra es actualizar mi rango. ¿Listo? Entonces, por eso, o seleccionamos un rango amplio o lo que yo hago siempre es seleccionar toda la columna. Si yo sé que voy a incluir más datos. Entonces, miren que aquí yo cambié mi rango de datos y seleccioné toda la columna. Si yo la he tenido solo hasta acá y actualizo datos, me sigue sin aparecer este, porque mi rango estaba limitado hasta acá y me va a actualizar todo lo que estoy entre el rango. No me va a incluir nuevos datos, nuevas filas ni columnas. ¿Listo? Si yo lo hubiera agregado dentro del rango, sí me lo actualiza. Entonces voy a mostrarles. Voy a volver a tomar el rango como lo tenía acá. Hasta acá. ¿Listo? Aceptar. Voy a quitar esto. Voy a poner las segmentaciones un momento al lado. Si yo aquí le digo análisis, datos, actualizar, miren que no me trae el mes 7, porque el mes 7 está fuera de mi rango. Yo lo puse acá. Pero si yo lo agregara, digamos que mi rango va hasta acá. Si yo agregara una fila antes de este, sí me lo va a traer. Entonces yo voy a poner aquí el mes 8 para que veamos la diferencia. Mes 8, material 2, bodega 3, 10 y aquí pongamos 20. ¿Listo? Lo agregué antes de que finalizara mi rango. Mi rango finalizaba con el 6. Lo agregué antes. Si yo lo actualizo, sí me lo va a traer, porque estoy agregando filas o columnas dentro del rango que ya tenía. Si yo agrego datos fuera de ese rango, así lo actualice y no me lo va a traer. ¿Listo? Entonces, otra opción que pueden hacer es agregar las filas y las columnas antes de que finalice el rango. O si no, tomamos todos los campos como les mostré con las columnas. ¿Listo? Eso lo podemos hacer de esas maneras, de esas formas. Ok. Listo. Esto es temas de segmentación y tablas dinámicas. Ahora vamos a ver el campo calculado. ¿Listo? Esto todos tienen esto que es lo mismo que acabamos de ver con las imágenes para guiarnos. Vamos a ver el campo calculado y vamos a ver un ejemplo. Entonces, los campos y elementos calculados permiten realizar cálculos que no se encuentren dentro de las opciones de las tablas o los datos. ¿Listo? Entonces, un campo realiza cálculos con valores de las variables y unos elementos realiza cálculos con los datos de las variables. ¿Listo? Los valores son los que hacen las operaciones, los datos pueden ser, como lo vimos en este caso, material, bodega, mes, todo esto. Disculpa, una pregunta. Sí, señor. Está escribiendo en el chat. Entonces, según lo que entiendo, la única forma de seleccionar o de que se actualice los campos es seleccionando una base o una matriz con todo el área que yo necesito. No hay una forma automática que si yo agrego un nuevo material o una nueva bodega, me actualice la tabla dinámica de una vez. Solo la No, matriz. siempre tienen que tomar toda la matriz. La otra forma era la que les mostraba, que yo, mi campo de datos, seleccioné toda la columna. Si se dan cuenta, aquí estoy seleccionando toda la columna y aquí me va a tomar todos los campos hasta los vacíos. Esta es la otra forma para que se pueda actualizar. Entonces, si yo tomo todos estos campos, entonces quiero que vean aquí, voy a mover esta segmentación. Voy a quitar este 7. ¿Listo? Como si no lo hubiera agregado. Aquí yo lo actualizo y mira que me aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y en blanco, que en blanco es como el resto de la tabla. Yo aquí puedo con mis filtros quitar el en blanco para que no me salga mi tablita. Y si yo acá, como lo seleccioné toda la columna, yo puedo seguir agregando datos, que es como la opción que yo más uso porque si quiero seguir alimentando la base, es para que me aparezca automáticamente. Entonces, por ejemplo, yo aquí seleccioné mes 7, material 1, bodega 2, no sé, 2 y 25, ese es un ejemplo. Mira que agregué el mes 7. Si yo aquí le doy a actualizar, sí me lo va a traer, porque en mi rango seleccioné todas las columnas. Si yo no selecciono el rango y sigo agregando datos, no me va a aparecer. Es la manera para que se me actualice automáticamente sin estar cambiando el rango, es seleccionar todas las columnas o agregar los datos, pero insertando celdas
antes de la última fila o columna del rango. ¿Listo? Ok, es como dejar un espacio o unos ciertos campos para si se alimenta nuevamente la tabla. Ok, vale. Así es. Muchas Sí, gracias. así lo podemos hacer. Y si lo haces de esa manera y lo vamos actualizando acá, sí se me va a actualizar mi tabla dinámica. Si tú lo sigues agregando y está fuera del rango, no me actualiza. Entonces ahí sí es bueno que seleccionemos un rango amplio o por columnas y asegurarnos que acá abajo no hayan más datos que no corresponda o irlas insertando antes de que se acabe el rango. Para que al actualizar no tenga que volver y cambiar mi origen de datos, que eso pues me puede alterar un poquito. A veces uno del afán no la actualiza y no le aparece y después uno empieza como a enredarse que tenía mal en la tabla. ¿Listo? Entonces, como recomendación, siempre seleccionen, si saben que no van a agregar más datos, dejan el rango limitado. Pero si saben que es una base que se va a seguir actualizando, yo recomiendo que se seleccionen un campo o un rango amplio. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con los campos calculados. Aquí en esto nos pregunta, ¿se puede agregar el nuevo dato agregando una fila intermedia para que dentro del rango y no volver a seleccionar el rango? Así es. Eso fue lo que hicimos acá. Entonces, en la de arriba tenemos columnas. Aquí en la de abajo vamos a seleccionar solo este rango. ¿Listo? Y aceptar. Listo, aquí seleccioné un rango limitado. Yo quiero agregar una nueva, digamos que un nuevo dato. Lo que les estaba diciendo es que podemos cambiarlo por columnas o agregar una nueva fila o columna. Entonces yo, por ejemplo, aquí agregué una nueva fila. Antes de que finalice el rango, tengo que agregarlo. Mi rango está finalizando acá. Entonces yo agrego una nueva fila y aquí puedo agregar el otro dato. Entonces voy a poner 7, pero entonces voy a poner material 2, bodega 1. Voy a ponerle aquí 25 y aquí 30, un ejemplo. ¿Listo? Yo la agregué antes de que finalizara el rango y aquí voy a agregar una columna. Le voy a llamar la columna costo total. ¿Listo? Que eso nos va a servir para el siguiente ejemplo. Y va a ser la multiplicación entre stock y costo. ¿Listo? Y le extiendo la fórmula. Miren que aquí agregué una fila y una columna dentro del rango que había seleccionado. Al yo ingresarlo, miren que aquí el mes 7 solo tiene un 2. Al ingresarlo dentro del rango, si lo actualizo, me va a traer esta información. Entonces, miren que aquí me trae, perdón, es esta la que estábamos moviendo. Aquí me trajo el 25 que actualicé. Y si yo me voy aquí a los campos, me va a traer la nueva columna que agregué, que fue costo total. ¿Listo? Si yo agrego filas y columnas antes de que finalice el rango, también me funciona. Ya depende cómo lo quiera manejar. Si quiero seleccionar todas las columnas hasta el infinito o si quiero ir agregando filas y columnas para agregar nuevos datos. ¿Listo? Pero siempre tiene que estar dentro del rango. Si lo hacemos fuera del rango, no nos va a actualizar. Listo. No sé si aquí ya tenemos más dudas del rango de la tabla dinámica o ya nos quedó como un poco más claro. Mucho más claro, gracias. Listo. Entonces vamos a continuar. Voy a explicarles el campo calculado y si quieren la próxima sesión hacemos ejemplos. A mí esto me parece muy útil, yo lo uso todo el tiempo y esto lo hacemos más que todo cuando tenemos, la verdad yo lo uso mucho cuando quiero sacar un promedio ponderado, porque la opción que trae Excel es un promedio simple. Entonces, como les decía, yo hago un promedio, suma todos los datos y lo divide por las líneas. Pero muchas veces yo necesito traer, como en este caso, cuánto es el costo promedio. Pero yo no quiero que me saque un promedio lineal, sino ponderado de acuerdo a el inventario que tengo en mis bodegas. ¿Listo? Entonces, para esto me pueden servir los campos calculados. El campo siempre hace cálculos con valores de las variables y los elementos con los datos de las variables. Entonces aquí es importante diferenciarlo. Campos con los valores, que somos los que estamos ingresando en el campo, en el espacio de valores en la tabla, y los datos son los que agregamos en las filas o en las columnas. ¿Listo? Entonces vamos a mi tablita. Voy a dejar aquí las segmentaciones a un ladito más acá, para que nos dé espacio. Listo.
Y vamos a borrar esta. Entonces, esto no lo voy a encontrar. Siempre voy a encontrarlo aquí en análisis de tabla dinámica, cálculos. Y aquí me sale campos, elementos y conjuntos. Entonces, para hoy vamos a crear el campo y el lunes creamos el elemento calculado. Entonces, aquí como les mostraba, estamos haciendo la suma de las cantidades del stock que tenemos en inventario en cada mes. Pero yo quiero saber el costo unitario promedio. Para esto necesito un promedio ponderado y no un promedio simple. Entonces, puedo hacer un campo calculado. Antes de que hagamos este campo, yo por eso como que aproveché y en mi tablita creé una operación. Entonces yo creé la multiplicación entre el stock y el costo. Para este caso, cuando quiero sacar un promedio ponderado. Entonces yo aquí lo que hice fue la multiplicación entre stock y costo. ¿Esto por qué? Porque yo voy a crear un campo para que me sume todo esto, que es el costo total, o sea, la multiplicación, y me lo divida por la cantidad. Si se dan cuenta es lo mismo, o sea, yo estoy aquí multiplicando esto por esto y en la operación voy a colocar esto dividido esto. ¿Listo? Si yo lo hago unitario me da lo mismo, pero el campo lo que va a hacer es sumarlo y dividirlo por esto, entonces me va a traer es un promedio ponderado. Mientras que un promedio lo que haría es sumarlo, sumar estos y los divide por la cantidad de líneas, que es diferente. Entonces es importante que si en la tabla no tenemos esta opción, sí debemos agregarla y que sea la multiplicación. ¿Listo? Para un promedio. Entonces mi campo, voy a decirle, en este caso del ejemplo, el promedio, ¿no? Tiene que ser siempre. Entonces aquí campo calculado y le voy a decir costo promedio. El nombre, siempre pido un nombre. Y luego mi fórmula. En este caso yo voy a hacer la formulita del promedio. Entonces voy a decirle que va a ser mi costo total dividido mi stock. ¿Listo? Y sumar. Entonces ya cuando lo sumé, creé mi costo. Si yo le hago aquí clic, me va a salir todos los cálculos que tengo. Entonces aquí le doy, ay, ¿qué pasó? Acá está. Costo total dividido stock. ¿Listo? Le doy a aceptar. Automáticamente me lo va a traer. Vamos a quitar aquí el mes. Miren que aquí me sale como los valores. Voy a traer aquí el mes para que lo podamos ver más fácil. Entonces aquí me trae la suma del costo promedio. Es diferente que yo lo traiga así a que yo traiga mi costo y le saque un promedio. Miren que si yo lo hago así, miren que me va a traer algo diferente, porque lo va a hacer es por líneas y no ponderado. Entonces este es más exacto. ¿Listo? Este es mi costo promedio. Yo puedo hacer, como les dije acá, filtros, entonces yo quiero ver solo el mes 1. Entonces al ser el mes 1 me va a traer esto. Si hago más filtros me va a traer más información. ¿Listo? Este es un costo promedio que es ponderado. También puedo incluir de pronto, no, es que yo quiero el stock, pero dividido 1000. Ah, bueno, acá tenemos otro. Entonces vamos a crear uno nuevo. Entonces aquí le voy a decir es stock en otras unidades. ¿Listo? Es importante que este stock, el texto que le pongamos acá no esté dentro de mi base. Si está dentro de mi base me dice este campo ya existe. Entonces tengo que ponerle otro texto diferente. Entonces aquí yo voy a colocarle stock y le voy a decir que va a ser mi stock dividido 1000. Un ejemplo, ¿cierto? Cuando tenemos de pronto cifras muy grandes, lo podemos reducir. Aquí le damos sumar y si nos damos cuenta ya tenemos dos campos calculados. Le damos a aceptar, automáticamente me lo trae. ¿Listo? Aquí voy a colocarlo en decimal para que lo veamos. Entonces la misma cantidad, pero dividido 1000. Podemos hacer operaciones muy sencillas o podemos hacer esta operación que les mostré acá. ¿Listo? Así funciona el campo calculado. Entonces vamos a dejar por hoy hasta acá. Ya la próxima sesión seguimos con elementos, seguimos con importar datos dinámicos a partir de tablas y gráficos. ¿Listo? Si tienen alguna duda, nos lo pueden enviar por correo o para la próxima sesión apenas empecemos, hacemos las preguntas sobre las dudas que tengamos de pronto que nos fueron surgiendo cuando creamos nuestras tablitas. ¿Listo? Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos ya el lunes en la última sesión. Que tengan buen día. Buen día, gracias. Gracias, buen día.